Mientras sea antes del viernes. Y no después del sábado. Espérate, no. Después del sábado, pues. No esperaba menos. Voy a responder. Si podría repetir una de las mismas clases que nos mandó, sería. Ya, vale. Lo ven Martín. ¿Qué ejercicio? ¿Ese Diego está en la guía? No, está un ejercicio que dejé, que tengo una duda por ahí. Que había que pasar de esa ecuación al cuadrado. Hay que llevar a la forma que la conocemos. Pero me pierdo. ¿Dónde está esto? Es que sé por qué está ahí. ¿Te puedo creer, no? No, sí, el ejercicio que hicimos en la... Puede ser que era un ejemplo de tónica. Porque dice lo siguiente para poder. Bueno, bien, por eso. Sí, Estaba comiendo, cagarme. Pues ya, la idea es reconocer qué cónica es. Este es un 4, un 9. Un 4. Un 4. Ya. Entonces, aparece x cuadrado, aparece el y cuadrado. O es circunferencia, o es elipse, o es hipérbola. Como se están sumando los dos y son distintos, es una elipse. Ahora completamos cuadrado. Claro, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre tengo que factorizar, porque la ecuación de la hipérbola, la elipse y todo, es un x menos h al cuadrado más un y menos un k al cuadrado. Igual a a. Entonces aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Están limpios. Entonces por eso yo tengo que primero factorizar por el número que tiene f. ¿Sí? Y aquí, para que esto multiplicado por lo que ponga tiene que darme 6, son 6 novenos. Así de simple. No hay ningún otro... Nada más. Ya. Y después lo simplifiqué porque soy rápido, yo. Ya, sí, le entendí. Correcto, entonces, y lo simplifiqué al tiro, ¿no es cierto? Por 3, 2 tercios, porque es el que necesito después para poder anotar acá. Para que se llegue. Para poder anotar. Ya, y ahí después el 9, por lo que usted enseñó, la mitad de 9, 4,5. No, la mitad de este número. Sí, no, pero después se factoriza, ¿no? De nuevo. No, pero si está factorizado. Ya. Ahora, ¿qué número le voy a sumar acá? En la mitad de este, al cuadrado. Y la mitad de este es un tercio, Sí. al cuadrado. Ya. Lo mismo acá, aquí tengo un 4, factorizo por 4. ¿Este es un 4? Sí, 4. Ya, entonces para que 4 por lo que pongo aquí me dé i, 4i, va a ser i nomás. ¿Sí? ¿Cuánto le voy a sumar? La mitad de este. Un medio al cuadrado. ¿Sí? 0. ¿Cuánto le sumé aquí? Un noveno por 9. En realidad le sumé 1. ¿Cuánto le sumé aquí? Un cuarto por 4. Un 1. ¿Sí? No. ¿Sí? El 6, profesor de la guía. Ah, el 6 yo ya 6. Igual el 6 se vamos ya. Déjame ver si tengo la guía aquí. La vamos mostrando ahí mismo. ¿De cuál guía? ¿De la 1? No, de la cónica. Allá en la ecuación de la circunferencia circunscrita y también la inscrita al triángulo de vértices
A, B y C. ¿Ya? ¿Cuál es el drama? O sea, deduje que, que el lado más largo para la circunscrita es el diámetro, porque va tocando, toca un punto a otro. No. Ya, entonces tengo todo malo, no sé hacerlo. Ni siquiera sé hacer. Y con la No, tranquilo. Primero, ¿qué es lo que significa inscrita? está dentro del Que triángulo. está dentro del triángulo. Circunscrita, Está por que fuera, el triángulo está y dentro. toca ¿No los- es cierto? Vamos. ¿Cuál es el detalle? Tenemos el triángulo. Esto no es el diámetro, porque la circunferencia va a ser esto. Ahí no toca el medio. Que está por acá. Y aquí tengo que entrar a estudiar en el Google y buscar la geometría, ¿no es cierto? ¿Cómo obtengo el centro de la circunferencia inscrita? Y eso es encontrando, no me acuerdo, ¿qué es lo que? La mediatriz, parece, o algo así. Que es la recta que pasa por el vértice y el punto medio, la recta que pasa por el vértice y el punto medio, La mediana parece que era. la mediana, ¿ah? Algo así. Y eso me construye el centro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Si es eso, independiente de la recta, yo encuentro esta recta y encuentro esto. No necesito las tres, necesito dos. Hago la intersección de las dos rectas y encuentro este punto. Ahí tengo el centro de la circunferencia. ¿Vamos? Eso lo encontrando el punto medio, ¿no? Entonces sería del punto, por ejemplo, digamos que es A, izquierda abajito, B arriba y C. Y pongámosle letra a los puntos medios, digamos, de A, la extensión, digamos que es D, y ya eso. Entonces tendría que buscar, por ejemplo, obviamente D es el punto medio entre B y C. ¿Sí? Entonces yo tendría que buscar la recta en base al peso. Encuentro ese Por eso punto, digo, ya. Encuentro la ecuación de esta recta. Ya, Encuentro la ecuación de esta recta. ya. Las intersecto y logro encontrar el centro de la circunferencia. Ya. Tengo el centro. Tomo la distancia de aquí a aquí o a cualquiera y tengo el radio. ¿Sí? Entonces primero encuentro el centro, después con la distancia encuentro el radio y tengo el centro del radio y con eso ya construyo puedo la sacar ecuación la- de la circunferencia. ¿Sí? Pero hay que ver quién es el que logra el centro de la circunferencia, la mediatriz, la bisectriz, no sé cuál es el número, no me acuerdo exactamente. El problema de ustedes, tienen que buscarlo. O sea, si yo les pregunto algo en la prueba, les voy a decir, el centro es, se encuentra con la intersección de la mediatriz, de la bisectriz, o sea, ¿sí? O de la altura, o qué sé yo, ¿sí? Porque hay dos. Hay dos componentes que obtienen el centro. El otro es el punto medio en la perpendicular. El punto medio, la perpendicular, el punto medio, la perpendicular. Eso me da un punto. Y ese parece que es este. Y el otro de las mediatrices es de la circunferencia inscrita. ¿Sí? ¿Puedes repetir qué rectas va a ocupar para el otro, para el que está circunscrito? Es que no sé cuál es. Una es en la perpendicular en el punto medio. Esta es la unión del vértice del punto medio. Ya. ¿Sí? La otra sería aquí en el mismo punto. Ah, el que corta el 90, ya. Si había uno que era así, que era. Ya. Una Sí. de las dos es, no sé. Ahí hay que buscarla. No. Pero es la que corta el 90. Ya. Hay que buscar cómo se Pero llama. hay que ver cuál es la que me sirve para el inscrito y para cuál me sirve el circunscrito. ¿Sí? ¿Qué más? Nada más, seguimos entonces. No se olvide que vimos la ecuación de la hipérbola, pero no la vamos a preguntar. Por eso no está en la guía. ¿Sí? Aunque hay un problema re bueno. No, no.
puente, seguro. Déjenme ver una cosa. En un deboche de bondad podría hacer algo. Ando pensado, y así, sí, no. No puedo dejar las cónicas afuera. Había pensado. Pero la verdad es que no. Porque si no la prueba, le va a salir muy larga. Porque entre función y trigonometría es la prueba. ¿Me siguen? ¿Hagamos dos test? Sí. Cada uno tiene que revisar. Nosotros lo revisamos. Yo la volteé, pero no se preocupe. O ya hacemos dos preguntas cototas, no responde nada, no vemos nada en revisar. Usted es malo de adentro, profesora. ¿Del tuero? Sí. Los miércoles, no, los miércoles. No, si estaba pensando eso, no, pero no. A ver, una pregunta como esa del listado es una pregunta para listado, para que ustedes practiquen encontrar las cuestiones. Imagínense en un test de encontrar los puntos medios, la recta, la intersección para encontrar el centro y después la distancia para encontrar ¿se puede hacer? Sí, pero necesita mucho tiempo. Las preguntas van a ser más directas. ¿Sí? Eso es para que ustedes practiquen las situaciones que pueden tener. Claro, de esa pregunta yo podría preguntarle encuentre la ecuación por decir, de la mediatriz del lado AC, o sea, encontrar una de esas rectas, punto. ¿Me siguen? Pero hay que estar claro con todos esos conceptos de Pero mediatriz, claro, bisometría. sí, no. Pero no toda la pregunta. La mitad de un protón a la velocidad de la luz, calcular con las manos. Sí, es un número. No te olvides que la recta, o sea, la parábola es así, entonces la directriz es horizontal. Si la parábola es así, la recta va a ser vertical y no va a tener otra alternativa. Va a cambiar dónde va a estar. ¿Sí? Sí, y por eso la necesitamos. ¿Sí? Yo se fue la guía que aquí estoy. Ya. ¿No hay más? ¿Cuál podría ser interesante? Hagamos las 7, vamos a hablar de informativo. Las 7. Dale, vaya. Hallen la ecuación de la circunferencia concéntrica con la circunferencia tanto y que pasa por el punto. Esa es una pregunta de test. Yo justo había pensado preguntar ese, pero como lo voy a hacer ahora, pues Entonces no lo hagas, no lo hagas. No lo hago. no, si ya. No, pues. A la misma lo cambio los valores. No voy a poner en japonés Creo que podría entender. o en jeroglífico egipcio. No, veámosla. No son difíciles. Háganse la idea, tienen que entender el problema y la situación, y con eso, no puedo hacer igual, con eso uno se facilita mucho y se da cuenta después de que no es tan complejo. Hay la ecuación de la circunferencia concéntrica con la circunferencia tanto. ¿Qué significa? Que tiene el mismo centro. Que tienen el mismo centro. O sea, me están dando una circunferencia de centro tanto. ¿Sí? Y yo quiero hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica esa y que pasa por el punto 3, 4 y que pasa por un punto. ¿Sí?
me dan una circunferencia y me dan un punto. ¿Me van siguiendo? Bien, yo encuentro el centro y el punto me lo dieron. Calculo la distancia y tengo el radio. Y escribo la ecuación, pues. Como otra vez me perdí. Me dan una circunferencia. ¿Sí? Y yo quiero encontrar la ecuación de la circunferencia concéntrica, tiene el mismo centro. Ah, ya. Entonces encuentro el centro. Pero lo único que quiero es que la circunferencia pase por este punto. Bueno, si este es el centro y este es un punto de la circunferencia, Eso es el radio. calculo la distancia y encuentro el radio. Tengo el centro, tengo el radio y escribo la ecuación. Vamos, ¿cuál es la ecuación? Esto para que veáis que te perdiste un problema súper fácil. No Sí. lo voy a cambiar. X cuadrado, no el 8, ¿cuál es? El 7. 7. X cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y menos 6 igual 0. Ya, esa es la ecuación de la circunferencia que me dieron. Tengo que reconocerla. Entonces voy a tener el x cuadrado menos 6x más algo, más un y cuadrado más 2y más algo. Y eso va a ser 6. ¿Estamos? Bien, ¿cuánto le voy a agregar aquí? La mitad de este elevado al cuadrado. al cuadrado. 9. ¿Cuánto le voy a agregar aquí? Cuadrado. La mitad de esto, 1 al cuadrado. ¿Cuánto sume aquí? 9. ¿Cuánto sume aquí? 1. O sea, ¿qué es lo que es? Un x menos 3 al cuadrado más un y más 1 al cuadrado igual a 16. O sea, la circunferencia que me dieron tiene centro 3 menos 1 y tiene radio 4. Pero no me interesa el radio. Ya tengo el centro. El centro es 3 menos 1. Y tengo el punto. ¿Por qué punto tiene que pasar? Por el punto Menos 3, 4. Bien. ¿Sí? Profe, ahí en el último, en el 3, menos 1, ¿cierto? Eso, según la... ¿Por qué se cambia a negativo? Otra vez. No es que dice, es por la... Salen con el signo contrario. Salen con el dijimos. signo. Anótalo. Anótalo. Porque la fórmula, Siempre. acuérdate, la fórmula es x menos h. Siempre. Siempre está Y menos k. Que esa es la fórmula que dimos. ¿Sí? ¿Sí? En todas, ¿se acuerdan? X menos h y menos k. Entonces, como son con menos, tienen que salir con el signo contrario. Bien, entonces calculo la distancia entre el centro y el punto P, entre estos dos. ¿Y cuánto va a ser eso? La raíz de 3 menos 3. 3 más 3 al cuadrado más menos 1 menos 4. Menos 4 era este, ¿no es cierto? O sea, era 4. 4. Menos 4 al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. Bien, eso va a ser la raíz de 9, no, aguanta, es 6 al cuadrado, 36 más 5, 25. O sea, la raíz de este, 6 de 50, 61. Sería raíz de 61. ¿Sí? Esa es la... Y esto es el radio. Tengo el centro y tengo el radio. ¿Cómo es la ecuación? X menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual al radio al cuadrado igual a 61. Y esa es la ecuación de la circunferencia que me pide. Ah, lo que sacamos yo. Si ¿qué es lo que debería cambiar en la ecuación que encontré? Esta es la que me dieron y esta es la que quería encontrar. El centro va a ser el mismo, por lo tanto va a ser lo mismo. Lo único que cambia es el radio. Claro. ¿Se fijan o no? Entonces lo único que necesitaba era encontrar el radio. ¿Y cómo calculo el radio? La distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. ¿Sí? ¿Mejor ahí?
¿Profe? ¿Se puede presentar así, no? Es que eso es, pues si tengo el radio, yo dije que este Ah, era el sí, centro. es que por lo general cuando usted pide la ecuación, o sea, yo Aquí está la pensaba ecuación. que había que presentársela extendida, digamos, como... ¿Está lo mismo No. entonces? No pierdo puntito por no... ya. No, yo dije, incluso cuando pasé la recta, ¿te acuerdas? Dígame Yo qué cuando dijo, me yo le pide digo. la recta, yo me pongo I menos I0 igual a M por X menor que 0. Sí. Si la necesito de otra forma, haré las multiplicaciones, sumaré y todo para escribirlo de otra forma. Ya. Pero ahí está la ecuación de la Ah, recta. ya. A no ser que yo diga, déme la ecuación de tal forma, entonces ahí lo obligo. ¿Sí? Ya. Pero jamás me va a interesar eso. Si usted la necesita escribir de otra forma, arréglesela. ¿Sí? Claro. No se olviden que las formas de que uno escribe la ecuación de la recta me entrega una u otra información. Entonces, si yo la voy a ocupar, la escribo como a mí me conviene. ¿Sí? Pero todas son equivalentes, así que da lo mismo. No hay que preocuparse por eso. Ahora, el escribirla así es el ideal. ¿Por qué? Porque estoy dando explícitamente el centro y el radio, o sea, para poder dibujarla, lo mejor es tenerla así. Así que, entre comillas, estoy haciendo un gran favor al lector dándole las componentes claritas. Si yo la escribo como se las di yo al principio, ¿no es cierto?, donde tenían que completar, no la puedo dibujar. Ya, nada más, listo. Muy violento y Entonces va lanzado entre la circunferencia y el índice ahora. sí. Y resta, No, pero si, a ver, si yo te digo, hay los problemas en todo, tenés que encontrar la recta. Sí, po. no, estamos claros. Así que, No, sangre por sangre. no, yo te digo, encuentro la ecuación de la recta que contiene al radio. Morí. Ah, entonces va a hacer preguntas como combinar. Profe, una duda, lo que pasa es que acá tenemos un poco de confianza porque tenemos un número, una esperanza. El 8 se hace despejando, lo que pasa es que acá en el 8... Déjame leerlo. Aguántame. Estudie la posición relativa de la circunferencia, esa y esa con la recta. ¿Ya? Lo que dice en el fondo ahí, como para ver la relación, es despejar en las rectas la I y reemplazar esa I en la ecuación de la circunferencia. Y Eso después- cuando quiere ver si se intersectan o no. Sí, ¿no es eso lo que me está viendo? No. Posición relativa. ¿Qué es eso? Bueno, cuando te hablan de la posición, ¿qué decís tú? En un lugar específico dentro de un... Claro. Pero... Aquí la posición relativa entre una recta y una circunferencia, piensa es, ¿qué situación puede ocurrir? Tocan 2 puntos en uno. Que toca en 2 puntos, que toca en un punto y que no se intersecten. Entonces, en función a eso, tienes que responder. No, sí, después con eso se puede, digamos, los elementos, porque quedaría como con una variable. Pero tranquilo. Posición relativa. Vamos. Es que tenemos que ser eficientes. Lo que tú estás diciendo está bien, pero estás trabajando demasiado para responder. Eso, me extrañó, por eso ¿Por le qué? preguntaba, porque me salió muy largo. Claro, Las cosas. ahora explico por qué. Porque a mí me interesa si la corta en 2 puntos, sí o no. No me interesa cuáles son los puntos si es que la corta. Si la toca en un solo punto, no me interesa en qué punto. Me interesa si la toca en un solo punto o no. Y si no se intersectan, no voy a tener punto. Pero, Entonces, ¿cómo? ¿Sí? ahí estamos, para demostrar eso hay que tener un resultado conciso que demuestre lo... Por eso estoy diciendo, pero por eso digo, tu compañero lo está respondiendo bien,
pero está haciendo un tremendo trabajo encontrando un montón de cosas que no son necesarias. Insisto, si yo te preguntara, encuentre los puntos donde se intersectan, entonces nos encontramos y estoy frito, tengo que encontrarlo, ¿o no? Pero a mí me están preguntando si la cortan dos puntos, no cuáles son. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces, ¿cómo resuelvo ese problema eficientemente? Encuentro el punto de la circunferencia, el centro. ¿Me siguen? Y calculo el radio. Si encuentro la ecuación, encuentro el centro y encuentro el radio. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, con el centro calculo la distancia del centro de la circunferencia a la recta. Si la distancia es menor que el radio, quiere decir que la corta en dos partes, está dentro. Si la distancia es exactamente igual al radio, quiere decir que es tangente. Y si la distancia del centro a la recta es más grande que el radio, quiere decir que está afuera. Mucho más eficiente, mucho más corto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, cuidado con las preguntas. Y como te digo, está bien lo que estabas haciendo tú. ¿Pero era necesario encontrar los puntos? No, era mucho más eficiente saber la posición. La recta está dentro de la circunferencia, está pegada, está tangente o está afuera. Eso es todo. ¿Sí? No sé, me dijo que así no era muy poco eficiente, o sea, fue muy largo y muy largo, muy claro. engorroso además, o sea, muy fácil equivocarse, era Sí, es números gigantes. cálculo simple, pero muchos cálculos. Entonces era eso, descubrir cuál era el radio y si la recta está dentro, la distancia es menor al radio. Si es tangente, la distancia es igual al radio. Si la recta pasa por fuera, la distancia es más grande que el radio. ¿Sí? Pero ahí habría que entrar en la final. No, o sea, Porque yo puedo sacar el radio, pero si estamos claros. ¿sí? Si tú calculas la distancia, con lo que dije, Sí. si la distancia del centro de la circunferencia a la recta es menor al radio, no hay caso, tiene que estar metida, porque la distancia es menor al radio, tiene que cruzar y cortarla en dos puntos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo demuestro que la recta pasa por el centro de la circunferencia? Justo por el centro. Que tienen la misma pendiente. Es que la circunferencia no tiene O sea, ¿La pendiente. distancia es cero? ¿La distancia es cero? ¿Ah? ¿La distancia es cero? La distancia es cero. Pero más fácil. El centro lo echo a la recta y si satisface quiere decir que pertenece a la recta. Voy. Ya. Tengo la circunferencia y la recta pasa por el centro. O sea, el centro de la circunferencia pertenece a la recta. Echo el punto a la recta y si la satisface, está en la recta, pasa por el centro. ¿Sí? Ahora, si tú quieres, calcula la distancia y te va a dar cero. ¿Sí? Y ahí te das cuenta que cuando reemplazas el AX más BY más C, te va a dar cero porque satisface la recta. Eso tiene que dar cero. O sea, está en la recta. Ah, sí. Sí. Pero ahí te vas a dar cuenta. ¿Ya estamos? ¿Sí? Sigamos con la menos. Hay una No, pregunta tienes que de. preguntar. Hay una pregunta de física. Ya estamos viendo aquí circunferencia, podríamos buscar una que sea ¿Verdad? de otro, ¿En la tercera? y una que sea de parábola. Pero ustedes tienen que buscarse. No sé si hay. Puente colgante. Una que Hay que sacarle. Ese clásico del puente colgante o del túnel. Ese está interesante. ¿Cuál? Es la número 13, un puente colgante de 120 metros. ¿Y dónde está ese? Y 13. Número 13. El número 13 es Rosa.
Ese viene después del 12. Está en la segunda fila. ¿Y antes del 14? Está en la segunda columna. Ah, perdón. ya me ubiqué. Mira, esto, ¿viste? ¿Viste que no haya leído toda la guía? Y después está llorando. ¿No lo habías visto, sí? ¿No habías visto eso? No, no, ahora esto. Ya leámoslo, que yo tampoco. Dice un puente colgante de 120 metros de longitud. Tiene trayectoria parabólica, sostenida por torres de igual altura. Ya, si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie, allá a la altura de las torres. ¿Alguien lo entendió? Sí, pues ahí la directriz vendría siendo la base de la torre. Según lo que yo entiendo, y cada 15 metros debería ser como el piso. O sea, Ah, pero profe, esto implicaría que el puente entonces está. Leámoslo de nuevo. Si, mira, si uno, en general, uno lee el problema, ¿sí? La primera vez. Y la segunda vez empieza a deducir y a imaginarse. Si no entiende la situación, difícil que podamos. ¿Sí? Vamos, leamos de nuevo. Si no tiene por qué uno hacer a la primera. En general necesita 2 veces. Un puente colgante de 120 metros de longitud. Tiene trayectoria parabólica, sostenida por torres de igual altura. O sea, ¿cómo es el puente? ¿Es así o es así? era así. Es así, ¿se fijan? Empezamos a aclarar. Entonces, el puente es así. Una parábola. Y aquí tiene las torres que lo sostienen. ¿Y por qué? Porque ahora recuerdo que en algún momento decía la parte más baja. ¿Sí? Que es esta. Vamos, sigamos leyendo. Tiene trayectoria paralelo sostenida por torres de igual altura, o sea, es simétrico. ¿Sí? De igual altura. Si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros, la directriz Es como la base de las torres, ¿no? Eso vendría a ser ese. La directriz se encuentra en la superficie. Esa es la directriz. ¿Sí? ¿Se acuerdan la parábola? Sí. Esta era la parábola, este era el vértice, perdón, lo dibujé aquí. Nosotros lo dibujábamos así. Ahí está el vértice, aquí está la directriz y aquí está el foco. ¿Sí? Entonces la directriz está en el suelo. El vértice está aquí. O sea que esta distancia es P. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? El foco debería estar aquí, a la misma distancia. Aquí estaría el foco. Entonces yo la voy a dibujar aquí. Ahí está mi eje. ¿Sí? Este es el eje X y este es el eje Y. Para poder tenerla así. ¿Sí? Vamos, sigamos leyendo. Ahí a la altura de las torres. Ya, allá a la altura de las torres, perfecto. Pero para encontrar la altura de las torres necesito la ecuación de la parábola que hace esa gracia. Vamos, dice, ¿no es cierto? La directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie. El cable más bajo está a 15. No necesariamente pasa por el punto medio de la... Es que yo estoy dibujando, por eso yo dibujo los ejes ahí para tener esta imagen. Ah, ya, pero a eso me refiero. No necesariamente pasa, por ejemplo, si la trayectoria dice que es de 120 metros de longitud. Lo que me dice que esto vale 120 metros.
Ya, pero por eso, el punto que sacó no necesariamente viene siendo un punto medio de la... Sí, porque es simétrica, porque Ah, tenemos ya. la misma altura. Y ahí está la gracia, quiere decir que este vale 60, ese vale 15. Y yo quiero que cuando x vale 60, quiero saber cuál es el y de esa ecuación de la parábola. ¿Me siguen? Sí. Bien, ¿cuál es la forma general de esa parábola? Positivo. Ya, pero ¿es x al cuadrado o y al cuadrado? X cuadrado. X cuadrado igual a 4p y porque está centrada. ¿Sí? El p vale 15. O sea, x cuadrado es 4 por 15y. Y esa es mi parábola. ¿Me siguen? ¿Qué relación tiene que hubiera sido X hubiera sido Y? X sería así por el puente. Ah, ya. ¿Sí? Y si hubiese sido así, habría sido menos 4pi. ¿Estamos? Bien, con esto encontré el p. O sea, mi ecuación es x cuadrado igual a 60y. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando x vale 60, ¿cuánto vale el y? Le damos el valor al Y. El x vale 60 y eso es 60y. ¿Cuánto vale el y? 60. Porque 60 simplificó 1. Sí. O sea, la altura, pero cuidado, esto vale 60, Pero la altura desde ese punto a la base. pero la altura a la base más 15. Más 15. O sea que la respuesta es 75. Sí, pues, si yo dije, ahí dije, este es el eje X, Ah, sí, 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 sí. este es el eje Y y esto vale P, que está bajo. Sí, esa es una. Porque debido Por a eso la altura pude de escribir de la así. base, Por eso la pude escribir. Entonces, normalmente se olvidan de sumar los 15. ¿Sí? ¿Mejor ahí? Pero insisto, uno tiene que leer las 2 y 3 y 4 veces si es necesario, hasta que entiende la situación y el problema. Y después le empieza a meter los numeritos. ¿Sí? Claro, ¿cuál sería la variante? La variante que me diga un puente que se deslizó o se cayó y quedó tocando el suelo. ¿Se fijan cómo cambia? Y entonces ahí yo mi dibujo tengo que adecuarlo. Porque una de las torres está más alta que la otra. Claro, no, ahí ya cambia un poco, ¿por qué? Porque ya no tengo la simetría. O sea, no, es parábola, pero mi detalle es que no tengo el centro, porque me dice el largo 120 es mitad y mitad a mi dibujo. Pero si tengo un punto más bajo, no necesariamente es mitad y mitad. ¿Y eso quiere decir que tiene inclinación? No. O sea, en un caso que. No. Tú tienes una parábola así, pero la truncas aquí. Ah. Ya. Entonces esta torre es más baja que esta. ¿Sí? Pero para que esta sea más alta, está más lejos. Entonces esta distancia no es igual a esa. Entonces no tengo la información de la simetría. ¿Sí? Y ya si tiene el largo 120, sepamos ya dónde está el punto bajo. No está en la mitad. ¿Sí? Claro, porque para estar en el punto bajo, uno debería dibujarlo así. Ahí. Y ese tendría que ser igual a ese. Pero está cortado antes. Entonces hay una diferencia ahí. Y no tengo cómo saberlo. A no ser que me digan, el punto más bajo está a una cierta altura. Ahí puedo encontrar el X, lo resto y sé cuánto vale el otro. ¿Se fijan? Entonces ya cambia el problema.
Aquí elegantemente está todo simétrico en control P y listo. Nosotros la pregunta puede ser un poco estúpida, pero igual. Vale, la igual. pide graficar el lugar geométrico es. ¿Ah? Se la pide graficar el lugar geométrico. Es graficar, ¿qué es lo que no? Claro, si es una parábola, la dibujo. Ya. En el espacio hexagonal- No te olvides, ¿qué es lo que es un lugar geométrico? Son todos los puntos que cumplen cierta ecuación. O sea, graficar eso y graficar la curva. ¿Sí? Bien. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se acabaron? ¿Pasamos materia? Ah, entonces. Profe, la misma pregunta del compañero. O sea, pero hay que ponerle, no sé, pues yo dibujo una parábola, tengo que ponerle su medida o la dibujo, no sé, veo la A ecuación ver, y digo. yo cuando hice el problema del puente, ¿te refieres tú? Yo normalmente, o sea, lo que tú haces es un esquema, ¿sí? Y pondrás la información que te sirve. Si tú te fijas aquí, ¿qué es lo que hice yo? Yo lo dibujé los ejes y dibujé el vértice y dije, esto vale P. Eso es lo que me interesa. Nada más, ¿sí? Que este es el eje X y no este. Entonces ahí yo puedo escribir que esa parábola tiene esta ecuación. Es un esquema. De por sí, harto picante mi parábola. ¿Se fijan? Pero eso. No vamos a ver cuando hagamos el tuyo, lo voy a sacar foto y lo voy a publicar. Sí son. Ya, pero eso es un esquema de la situación. Es para poder poner información, qué información me entregan y qué necesito. ¿Sí? Y es por eso, si ustedes se fijan aquí, dije, cuando X vale 60, ¿cuánto vale el Y? Que es lo que me piden, la altura. ¿Sí? Si no hay que complicarse tanto con los dibujos en ese sentido. No abusar, pero dime. Entonces, el ejercicio, el 17, más que nada para entenderlo. Pero que... Ya, veámoslo aquí. 17. Si es para leerlo todo, lo leemos aquí. Es de esta guía, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya. 17. Hallar la ecuación general de la elipse cuyo eje mayor mide 20 unidades y los focos son los puntos de coordenadas 0, raíz de 5, 3 y 0 menos 5, perdón, raíz de 3. ¿Ya? Cuéntame. En lo que me pierdo en lo personal, ¿a qué se refiere cuando mide 20 unidades y los focos son los puntos? O sea, no, ese mide 20 unidades. A ver, cuando tú dibujas, cuando tú dibujas, ¿no es cierto?, un sistema de coordenadas, tú dices 1, 2, 3, 4, 5, esa es una unidad. ¿A qué voy? Es que no sé si son metros, centímetros, una unidad. Eso es. O sea, la longitud mide 20. ¿Sí? ¿Estamos? El eje mayor es hacia donde se... Claro, ¿qué es lo que dice esa cosa? Allá la cosa de la elipse. Ya, los focos son 0, 5 raíz de 3. ¿Cuánto es 5 raíz de 3? Eso creo que cuando se... No, 5 multiplicar. ¿Cuánto da? Da... 1,7 por 5, 5 por 70, 7, 8,5 más o menos. 8,66. Cash. Pero es suficiente con eso. Profesor, ¿Sí? antes de que haga eso, una consulta. Lo que pasa es que nosotros hemos estado desarrollando problemas y llegamos a la conclusión que es mejor usar, por ejemplo, la raíz en vez de poner lo que es la raíz. No, eso es correcto. Yo cuando anoto 5 raíz de 3.
Sí. Pero para poder dibujar más o menos proporcional, digo, ¿cuánto es 5 raíz de 3? Claro, porque ¿qué voy a decir yo? Voy a decir 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, ¿cuánto dijimos que valía 5 raíz de 3? 8,66. 8,6, 8,5, 8,6. Ahí está. ¿Sí? Como resultado nosotros... Claro. Ahora, si tú quieres, tú dices, bueno, aquí voy a poner que vale 5 raíz de 3. Por lo tanto, a la misma distancia voy a hacer que vale menos 5 raíz de 3. ¿Sí? Ah, pero es 0. Es cero. Entonces están acá. Me equivoqué. Ahí está. 5 raíz de 3. 1, 2, menos 5 raíz de 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que son esos? Son los focos. Pero el eje mayor, entonces, ¿dónde está? Si estos son los focos, el eje mayor está acá. ¿Y cuánto vale el eje mayor? 20 unidades. 20. O sea, si eso es 8, y tanto, por aquí está 10 y por aquí está 10. O sea, la elipse es así. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Todos? Bien, si yo dibujo una elipse así, ¿cuál es su forma general? X, como el centro es 0, x menos 0 al cuadrado me va a quedar, ¿no es cierto? Más un y menos 0 al cuadrado. ¿Dónde va a estar el A y dónde va a estar el B? El eje mayor es el A. ¿Y dónde está el eje mayor? ¿En el qué eje? En el I. En el I. Entonces aquí está el A, aquí está el B y eso vale 1. ¿Sí? ¿Qué información me dijeron? Que el A vale 10, porque el eje mayor vale 20 y es la mitad y mitad. El foco está en 5 raíz de 3, o sea, el C vale 5 raíz de 3. O sea que el A al cuadrado vale 100. El C al cuadrado vale 5 raíz de 3 cuadrados. 25 por ya, ¿y eso cuánto es? 75, creo. Oh, no, yo lo anoté al revés. El 5. Raíz de 75. Es 5 raíz de 3. Ahí está, disculpe. 75 por 3, pues, Y eso es 75. Correcto. ¿Sí? Bien, por lo tanto puedo saber cuánto vale el C, perdón, el B. ¿Por qué? La rechazo. Porque el B al cuadrado es el A al cuadrado menos C al cuadrado. O sea que el B al cuadrado vale 100 menos 75, 25. O sea, el B vale 5. Y ahora reemplazo. ¿Cuál es mi ecuación? X al cuadrado partido por B al cuadrado, 25, más Y al cuadrado partido por A al cuadrado partido por 100 igual a 1. Y esa es la ecuación de la elipse que me están pidiendo. Esa era mi duda cuando se refería a las unidades. Claro, yo dije positivo, negativo, no sé, no me cansaba. No, unidad es la longitud de la unidad. Ya. ¿Dónde vale 1? ¿Qué vale 1? Ahí en el caso de que la elipse hubiera sido en el eje X, hubiera sido... Los focos me lo habrían dado en 5 raíz de 3,0. O sea, sí, pero ahí hubiera sido X menos 0 partido A al cuadrado. Correcto. Ahí El eje mayor va debajo del eje. Como el eje mayor está en el eje Y, el A va debajo del I. Y el eje, el B va abajo del eje... Del otro, del eje menor. ¿Sí? El eje mayor siempre va Bajo el I. bajo el I. No, No, el eje mayor va siempre en su variable. en su área. El eje menor. Cada eje va en su variable. Si el eje mayor está en el eje Y, va debajo del I. Si el eje mayor está en el eje X, va debajo del eje. El eje mayor siempre es A. Eso, el eje mayor es A y el eje menor es B. Eso sí. Aquí está, el eje mayor siempre es A. Entonces siempre es A. Entonces, en resumidas cuentas, si es que entiendo, el eje mayor siempre es el número mayor.
que se encuentra abajo. Correcto. Ahí en el caso de tener que graficar ese, nos faltaría un punto, ¿sí? ¿O cómo? ¿Qué otro punto se tiene que sacar ahí? Para poder... No, si el B ya lo encontramos, vale 5. Ese vale 5 y ese vale menos 5. Está todo. Tengo los focos, tengo los vértices. El ver los puntos donde intersecta el eje X, Sí, el eje menor. En este caso. en este caso. ¿Y cómo hacer la distancia desde el foco hasta o sea, la distancia que tiene desde el foco hasta el eje X para poder graficarlo? Porque los focos dicen que valían 0, 5 raíz de 3. O sea, la distancia es 5 raíz de 3. Si estáis ubicando este punto, 0, 5 raíz de 3. Y ese es ese. Por lo tanto, ¿cuánto mide eso? 5 raíz de 3. Si son puntos que estoy ubicando. ¿Sí? ¿Vamos? No, lo que yo pensaba es que el foco tenía, aparte, como una distancia en el eje X, pero ¿cómo hacerlo? No, y no importa, si tú dibujáis, si la elipse estuviese aquí, si en el eje, ¿no es cierto?, pasa por ahí, ese van a ser los focos, ese van a ser la distancia. ¿Dónde va a cambiar? Cuando estén ahí. El eje está aquí, el origen, y aquí está el centro. Ahí te va a cambiar. Pero ahí entra en juego el H y el K que valían 0 aquí. ¿Sí? Ya, aprovechen nomás, ¿Podríamos preguntar. ver la parábola? ¿El 19? Y según la B al cuadrado es igual a 25. ¿Ay, seguro que es parábola el 19? No. No, es el No, pero igual hagamos 19 y después luego de parábola. Ay, lindo la cuestión. Intentamos. A gusto de Consuelo. Es una elipse, po. Solo tenemos las dos, tienen los dedos para aclarar. Es que me tincaba que no era parábola porque la guía dice parábola, circunferencia, elipse. Así que hay una parábola al final. Ya, el 19, ¿seguro? Sí. Sin llanto. ¿Ah? Sin llanto. Porque con ese ya estoy marcando todo lo que estoy haciendo, no estoy dejando ninguno, igual que en la guía de la recta, no dejaste ninguno para preguntarlo. Después con la burundanga se olvida. Una pequeña pregunta. El ejercicio 16 dice, bueno, aparte de la elipse, dice indique todos sus elementos. Ahí nosotros tenemos que determinar El cubo, el Todos, ¿cuáles son? Pues los nombramos, Sí. están en la clase. Sí. Son el foco, los vértices y la excentricidad. No te olvides que la excentricidad es C partido por A nomás. Es recuerdo un cálculo nomás, encontrando el C y el A, así la división y punto en un número nomás. ¿Sí? Sí. Recuerdo que al final de la guía había puesto como la tabla. Ahí están todos los componentes. Correcto. Ya, perfecto. Ya, determine los valores de K para que la ecuación tanto describa una elipse. Lo pillé. Ya, después voy a decir lo mismo. Todo el rato. Ya, cántame la ecuación que no la veo aquí. X cuadrado más 2y cuadrado más 2x más 12y es igual a 12. acá. Sí, es igual a acá. Ya.
encontrar el valor de K para que esto sea una Elipse. elipse. Bien, entonces juntamos el x cuadrado más 2x más, puta, ni siquiera tiene numerito aquí, más, aquí sí, el 2, factor de y cuadrado más 6y más igual a K. ¿Vamos o no? Sería K más. Ya, pero ¿estamos en eso? Sí. ¿Sí? Sí, porque ahí multiplica nomás el 2 por 6, sí. Correcto. ¿Cuánto le agregamos acá? 1. 1 al cuadrado. ¿Cuánto le agregamos acá? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Siempre es La mitad al cuadrado. la mitad del que está multiplicando la y. Correcto. ¿Ya cuánto le sumé? 1. 10. ¿Está ahí rápido? No. ¿Y aquí cuánto le sumé? 9 por 2. 18. Ahí está. ¿Sí? Ah, no se ve. Ya, entonces, ¿qué me va a quedar? Un x más 1 al cuadrado más 2 veces y más 3 al cuadrado igual a un k más 19, porque era 18 más 1, ¿sí? Bien, yo quiero llevarla a mi forma general. Tengo que dividir por este número porque tiene que darme 1, ¿sí? Entonces va a ser un x más 1 al cuadrado partido por k más 19 más un i más 3 al cuadrado dividido por k más 19 y ese 2 lo pongo ahí. Porque esto tiene que quedar limpio. Allá está la ecuación general. ¿Vamos? Y esto es igual a 1. Ahí está escrito de la forma general de la elipse. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué requisitos tienen que ser? Se supone, bueno, este es el doble de este o este es la mitad de este, ¿no es cierto? ¿Cuál es el A y cuál es el B? El A es el. El A es el X. Este es el A al cuadrado y este es el B al cuadrado. ¿Sí? Eso se puede terminar sencillamente viendo, o sea, observando porque el diccionario. Claro. Ya. Claro, porque este mismo número dividido por 2 es la mitad, así que este es más grande. Es por- ¿Ya? Pero en realidad no importa mucho, voy a esto. Pero es bueno identificarlo. Este representa un A al cuadrado, es un número positivo. O sea que yo necesito que el K más 19 debe ser mayor que 0. Ni siquiera puede ser 0 si no estaría dividiendo por 0. ¿Me sigue? ¿O no? ¿Sí? Pero es que todo número al cuadrado es positivo. Sí, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Así que este tiene que ser un número positivo. Tiene que ser. Y no puede ser 0 si no estaría dividiendo por 0. O sea, ¿cuáles son los K válidos? Todos los K mayores a menos 19. Cualquier K mayor a menos 19 construye una elipse. Ah. El miedo para. ¿Sí? Claro, ¿dónde estaba la cuenta? Que los numeritos que están abajo siempre son positivos, porque representan un número al cuadrado. Y ahí está la tabla. Lo que dice ahí la guía, como bajo el reglamento, ¿no? No es que tú, como que determinar el valor, ¿no? De menos 19, o sea, mayor a menos 19. Porque tiene que dar un número positivo. O sea, si tú le pones 18, abajo te va a quedar 18 menos 19 menos 1. Pero se supone que es un número al cuadrado, no puede dar negativo. ¿Sí? Y si fuese 19, estaría dividiendo por 0. Simple y barato. ¿Sí? ¿Viste? Ese estaba bueno para lo preguntado. No, pero pregúntalo. No, si ya lo quemaste, ya lo quemaste. No, yo no fui. Dicho fuiste tú. No puedo dejar un tipo. Ay, ¿Qué pasó? ¿qué pasa? Ya,
¿No hay más preguntas? ¿Cómo que no el 19? Esto está casi No, está pensando. bien. Sí, porque tengo que partir con funciones ahora. No. Si yo iba a partir igual, aunque sea los últimos 5 minutos. Funciones. Y vamos a llegar hasta inyectiva. ¿Hasta qué? Hasta inyectiva. No, eso va a ser súper complicado. Así que... Vaya miedo, profesor. ¿Ya? ¿Sí? Busquemos una de. ¿Y una pregunta? Sí, puede ser una de parábola, ya vimos circunferencia. ¿O estáis muy perdidos? Y quiero ver una. Ahora estamos intentando. Ya. Son simples, o sea, se trata de reconocer la fórmula, la forma general, ¿no es cierto?, que les di, y de ella saber leer qué es lo que es el h, qué es lo que es el k, qué es lo que es el a al cuadrado, el b al cuadrado y el c al cuadrado. Así es eso. Está más accesible que la primera guía, sí, porque la primera guía. ¿A dónde? Estoy jugando los mismos conceptos. Que la primera, Sí, la primera fue puro borrazo con los conceptos Claro. de. En la primera me pegó y la segunda me saqué de defender. Claro, aguantaste un poquito. Pero se supone que cónicas es más difícil que la recta. No. Sí, ¿por qué? Porque tenéis que usar más álgebra, la completación de cuadrado y todo eso, ¿me entiendes? No, sí, tu No, versión no, lo que pasa es que Tengo que saber todo lo de la Es que primera y entraron, además está- entraron muy fríos. Sí. Sí, yo me voy al hecho de que para la primera guía entraba con muchos conceptos que yo ya los tenía ahí, pero bajo un montón de vueltas. Claro. Pero voy a eso, o sea, Buena suerte. Los 2 años de internado, esto, puta, con esa fe. Ya, listo, estamos. Nos vemos, Rayo. ¿Qué hora es? Las 20 no alcanzamos, no, no queda para alcanzamos. todavía, profesor. Veamos una de circunferencia, Sale, vaya. o sea, de parábola. Yo en un derroche de bondad ando súper bondadoso, ¿no? No lo sé. Le voy a mostrar La prueba del sábado. la formativa Ahí. del diurno, de cónica. Ahí entran más cosas, ¿ah? Ahí le pone cuando se gira. No. No, más materia, más. No es solamente cónicas. Para que vean. Ahí pone cuando gira. Estoy Ah, es que llorando. los de Dios no tienen tiempo. No, ¿Tienes no. plata? Tienen tiempo, No, nosotros sí, ahí claro. todo el día trabajando. No, sí, no. Todo bien. Sacando calle. Trabajamos todo el día. Sí, fui. Ahí están. Viendo el toque de la fe. Sí. No, el otro día fui a saber, está ahí sentado, ¿no? Ojalá. 4 y 5. ¿Listo? Ya nadie Encuentre la sacó, ecuación de la recta. nadie sacó celular, nada, ya, chao. Está todo grabado. Está todo grabado ya, profesor. Ah, está grabado. Jaque mate. ¿La agrando más entonces? Dijo ya, Sí. dijo 4 y 5. Jaque mate. Dijo 4 y No, 5. no alcanza. A ver, sí, parece que alcanza. 4 y 5, si las otras son de lógica y de conjunto, no nada que ver. ¿Y alguna de recta que tenga por ahí? Pero si esas son de la recta se adorna. Ah, porque dijo- encuentre la ecuación de la recta. Ah. De 30. Ahora hagamos Lo que la. pasa es que es disléxico. Sí. Yo también. El 1 lo pongo al revés. Pero ¿cómo voy a ponerte un 0? No importa. Al lado que lo ponga va a ser el mismo. Ya, ahí tienen, ¿sí? Encuentre la ecuación de la recta. El otro, hallar el valor de K, de K para que la recta. Esta es una mezcla de recta con cónica. No es que sea terrible, lo que significa que tengo que reconocer las partes de la cónica para poder encontrar la ecuación de la recta. Es simple. El 5 y 6, lo mismo. Ahora, si ustedes quieren, vendo la solución. Sí, resolvemos ¿De nada. cuánto está hablando? Le regalo mi pancito ahora que a las 8:30. Le miran café. Y la mitad del café. No tienen que guardarme un saldo y todo el resto del año. ¿Por mes o por semana? Por las clases. Calle. Cortó el ramo y le. Bueno, aquí
aquí somos hartos la sangre, ¿no? Sí, de más. Sí, se la hora de Le va a comprar por Manhattan. No, pues, Sí. total, negocio es negocio. No, Depende de la oferta, depende de la demanda. Ah, sí, siempre bienvenido sea ahí. ¿Ya sí o no? Vos? Sí, Ya, sí. Ya está grabado, ¿no es cierto? jaque mate. todos los días Oye, ya ya. con su manzanita ahí. No, así. Con el Sandy no, así con. La hamburguesa de Texas. Esas son las respuestas de la otra pregunta que no le involucran a usted. Ahí está el 4. Está el problema. No está. Para que usted la hamburguesa, mi profesora. Ah, que no la actualicé. La tengo que. Pero ahí está el 5. ¿Se fijan? Está el 5, el A y el B. Lo que pasa es que la otra no la actualicé aquí en el notebook. Yo voy a cortar el 4 y el 5 y se lo voy a subir a la plataforma para que tenga la solución, ¿sí? Pero el ideal, insisto, intenten hacerlo ustedes. Sí, por supuesto. Sí, no, es que la idea es como Cuando queden pegados, claro, le echan la cara, ¿sí? Vamos, porque si no, no les ayuda. ¿Sí? Ahí está. El otro lo escribí el delante, pero esta era la versión anterior, no la actualicé. Y fíjense, por si acaso, el 4 dice, encuentre la ecuación de la recta L que pasa por el foco de la parábola y el centro de la cónica. Ah, es como la que digo atrás. No son difíciles. Lo que tienen que hacer es manejar las cónicas nomás. Dice, el foco de la parábola. Entonces, yo tendré, no sé, por ahí una parábola y tendré que identificar el foco. ¿Sí? Y de la cónica. ¿Qué cónica es? Fíjense, 3i cuadrado más 3x cuadrado. ¿Qué cónica es? Una circunferencia. Una circunferencia. ¿Me siguen? Sí. Entonces, tengo una circunferencia, estoy dibujando una circunferencia por acá. Encuentro su centro. Y lo que tengo, los dos puntos, y escribo la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos. ¿Se fijan? Es sumamente simple. ¿Cuál es el requisito? Saber cómo encontrar el foco y el centro de la circunferencia. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. No son difíciles. El otro, hallar el valor de K para que la recta pase por el centro de la cónica. ¿Qué cónica es? Lo mismo, tiene 3x cuadrado más 3y cuadrado. Una circunferencia. Entonces, tengo una circunferencia, identifico con su forma general el centro. Y quiero que la recta, que depende de K, ¿no es cierto? Vamos a hacer una cosa, la recta depende del valor de K. Yo quiero encontrar el valor de K para que justo pase por ahí. ¿Y cómo diablos hago eso? Bueno, si el punto pertenece a la recta, quiere decir que si yo le echo el X y el Y del centro a la ecuación de la recta, debe cumplirse. Le echo el X y el Y y encuentro el valor de K. ¿Sí? Claro, ahí se van a hallar una sorpresa. No existe. Pero van a tener que darse cuenta. Pero ese es el problema. Podría cambiar, ¿no es cierto?, por una forma, una recta que sí pueda pasar. ¿Sí? No se olviden que el K está multiplicando al X. ¿Sí? Y el K influye en la pendiente. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo una recta que depende del valor de K. Supuestamente, ella se inclina hasta que logra pasar por el centro, cuando existe. Pero si esta recta tiene una forma, una condición donde no la puedo inclinar tanto, no va a pasar nunca por ahí.
Entonces no Ah, porque al fondo existe. va a quedar en uno, se va a terminar eliminando. Ese Queda es el uno. problema, ¿sí? Tiene una pendiente fija. No puedo modificar su pendiente, en rigor. Entonces, no voy a poder, ¿sí? Pero bueno, ahí lo van a calcular. ¿Sí? Pero el planteamiento, si lo que interesa es el planteamiento, yo le puedo cambiar el Oiga, pero profe, esa con maldad, ¿eh? Yo en el certamen, por ejemplo, me pone eso, veo que asumo que algo hice mal y estoy todo este Pero rato que ese es desesperado. el cuento, pero tú tienes que reaccionar. ¿Me entiendes? Y hay un mínimo de nivel de confianza en lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, yo puedo pensar que me equivoqué, pero ¿cuándo? Cuando no me da un número. ¿Sí? Pero cuando me da una expresión extraña, yo tengo que cuestionarme y decir, ¿qué significa eso? Que no existe. O me equivoqué o no existe. Y si la segunda vez que hago ya no da, entonces no existe. Es porque no existe. ¿Sí? O empieza a mirarlo de otra forma, decir, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba girando la recta con ese K para que lograra pasar por el punto. Y si no encuentro la condición del K, quiere decir que no la puedo girar. Y ahí empiezo a mirar. ¿Sí? Ahora, Y una respuesta no son cálculos tremendamente complejos. O sea, uno llega y dice, chuta, parece que me equivoqué. En 2 minutos lo revisas y verificas que no te equivocaste. ¿Sí? Entonces, si tú revisas y sigues entrando en duda, quiere decir que ya es grave. No confías en lo que haces. ¿Sí? También es un problema. Hay que confiar. O sea, uno se puede equivocar, sí. Pero si llega una incoherencia, revisa y está bien, tiene que haber otra explicación. ¿Sí? Bien. ¿Ya no hay más preguntas? Ya, pues. No. Ahí están los otros dos, están por si acaso. Voy a sacar una foto. No, pero si yo la voy a subir. Actualizado el... ¿Sí? A subir el domingo. No, pues si este era una formativa, una prueba de ensayo para los alumnos y me preguntaron cómo se hacía, así que la resolví mejor para que no estaba en duda. Cambia el color. Ahora modifica. Cambia el color a la arena. O hago una letra más chica, Sí, la subo al cuarto. una letra tan chica que no puedan leerla. Ya, sí, vale. Vamos entonces a la materia. No, si no van a respirar aquí. Como listo ya. Estamos en la hora, hijo, que estamos en la hora. Sí, quedan 2 minutos más. ¿A dónde quedan 2 minutos? Como Quedan 20 ya, pues. 9 minutos. Casi. ¿No contó los segundos? No, ves hasta las 20. Yo creo que hasta las 8:20. ¿En Hay que serio? transformar la unidad de diámetro. No, por aquí estoy en el otro. Estaba buscando la. Ahí está, clase. Fíjense, lo único que hemos visto es cónica. Y son todas estas unidades que hay que ver. Así que lo siento, ya tomaron todo su tiempo de respiro. De ahora en adelante, el que no se suba al tren va a quedar abajo. Que no sirve. Sí, y que no se puede, porque es muy largo el programa. Tenemos que ver funciones. Miren cuántas clases son. Y aquí yo voy a abusar de ustedes. ¿Otra vez? ¿Qué no? No lo tomen como violación. Abusar. ¿Qué grabado eso, no? ¿A qué me refiero? Voy a asumir que sabe lo mínimo de conjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Por la definición de relación. ¿Ya? Relación, y lo único que necesito es yo dar el sentido de función.
Eso es todo. ¿Se acuerdan algo de funciones? ¿Sí? No, si no le estoy pidiendo que sean con exactitud, pero para que cuando yo hablo de una función entiendan lo que voy a decir ahora. Es para poder... ¿Sí? Eso. Claro, pero cuando nosotros decíamos f de x igual a 3x cuadrado más 5x, por decir algo, eso lo llamábamos función, ¿no es cierto? Bien, pero cuando decíamos g de x igual a raíz de x más 1, esa también es una función, ¿sí? Pero esta le podríamos echar cualquier x, no tiene drama, pero en esta no le puedo echar cualquier x, ¿sí? Porque el argumento no puede ser negativo, no puedo extraer raíz del número negativo. ¿Me siguen? Entonces aparece un concepto donde yo puedo evaluar y un concepto donde yo tengo los resultados. Y las funciones, entonces yo voy a definirlas desde un cierto conjunto a otro conjunto. En este conjunto es de donde saco los x. ¿Sí? Los echo aquí, evalúo y el resultado está aquí. ¿Sí? O sea, los x los voy a sacar de aquí. Y los resultados los voy a obtener en ese conjunto. ¿Sí? Cuando yo grafico la función, eso que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Nosotros teníamos igual a 3x más 5. Aquí vamos a ver cómo están para mañana. ¿Qué es lo que es eso? Una recta. ¿Sí? Bueno, esa recta yo la puedo escribir como f de x igual a 3x más 5. La recta la escribí como una función. ¿Me siguen? Y es lo mismo, sigue siendo la misma recta. Lo único que aquí la escribí como una relación matemática, como una ecuación, y aquí la escribí como una función. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, esta función, ¿dónde la puedo evaluar? En cualquier número real. No tiene ninguna restricción como esta. ¿Se fijan? Y el resultado, ¿qué es lo que me va a dar? Cualquier número real. O sea, estos conjuntos va a ser el conjunto de los números reales. Funciona en todo eso. Cuando yo la quiero graficar, ¿qué es lo que hago? Hago una tablita, me doy un valor de x y anoto el resultado del valor de y. ¿Sí? Y la grafico. Bueno, también podría ser x, f de x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que grafico? Los pares ordenados. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que es una relación? Es una fórmula, y bien dicho, que relaciona los x con los y. Pero mirado desde el punto de vista de conjuntos. ¿Sí? Y para eso necesito definir el producto cartesiano entre dos conjuntos. Y eso es el conjunto de todos los pares x y con los que yo grafico las funciones. ¿Sí? Donde el x pertenece a A y el y pertenece a B. Y eso es lo que llamamos producto cartesiano. ¿Sí? Un cuento cortito de dos conjuntos, simple. ¿Qué es lo que sería un producto cartesiano? Si yo tengo el conjunto A 1, 2 y el conjunto B 0, 3, 1, el producto cartesiano va a ser el conjunto de todos los pares. Tomo uno de aquí y uno de allá. El 1, 0, el 1, 3, el 1, 1. Ese con cada uno de ellos. Ahora el segundo. El 2 con el 0, el 2 con el 3,
el 2 con el 1. ¿Sí? Ese es el producto cartesiano. ¿Cómo lo represento gráficamente? Aquí voy a poner el A, aquí voy a poner el B. O sea, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 0, tengo el 3 y tengo el 1. El producto cartesiano son esos puntos. Claro, ¿qué es lo que representa este? El 2, 0. El 2, el 0. ¿Sí? Dime. ¿Cómo decirlo? El que puso 0, 3, 1, ¿eso es lo mismo? Son conjuntos. No te olvides que los conjuntos los puedo anotar en el orden que quiero. ¿Sí? Claro, después como utilización y orden uno tiende a ordenarlos, pero lo hago al propio para que se pone la misma. Yo podría haber puesto estrellita, sol y luna. Es un conjunto, ¿me entienden? Ahora, ¿qué tiene sentido? Y una relación es cualquier subconjunto. O sea, si yo elijo esos dos, o elijo esos dos, o elijo ese con ese, eso se llama relación. Cualquier subconjunto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A esa relación le vamos a pedir ciertas cosas. Y le vamos a llamar función. Y después le vamos a llamar función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y todas esas cosas. Y al conjunto A le vamos a llamar dominio y al conjunto B recorrido. ¿Sí? Aprendieron función. Listo. Todo lo demás es un trámite. Ya, suficiente, ¿ven? Yo dije que íbamos a ver funciones. O acuérdense, ya empezó la deuda. ¿Qué? ¿Un profe en la mitad del café?